Muy buenas tardes a todos, nuevamente en este espacio de Consejería al Aire. Les damos una bienvenida a todos nuestros oyentes. Hoy que trataremos el tema en torno a la paz, tenemos dos nuevos invitados. Por un lado, el Padre Nelson. Hola Jesús, ¿cómo has estado? Bien. ¿Qué tal el día? ¿Bien? Bien. Bueno, muy bien. Un saludo especial para todos nuestros queridos colaboradores, estudiantes y pues naturalmente cada una de las personas que hasta ahora nos están viendo a través de un minuto virtual. Tenemos también hoy la compañía de una de las consejeras que le dieron inicio a este proyecto del podcast de Consejería al Aire. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Padre, ¿cómo estás? Contenta, feliz de estar aquí y pues agradecer el espacio. Como les decía, la idea es dar continuidad un poco a las reflexiones que hemos venido haciendo de los valores desde nuestros conocimientos, desde nuestras experiencias en un minuto, pero para empezar quisiera compartirles dos datos curiosos precisamente en torno a la construcción de paz, de los diálogos que se han venido adelantando en Colombia, para que a partir de eso y del pensamiento del Padre Rafael García Herreros dialoguemos un poco. Dentro de lo que sale Inbamer, dice que el 61% de los colombianos tenían escepticismo sobre los acuerdos de paz, y precisamente de creer que es posible una construcción de paz donde las personas dejen las armas. Más allá de ir al concepto político, es más también pensar un poco desde el conocimiento que el padre también tiene del Padre Rafael García Herreros, cómo eso es viable, cómo eso es posible y cómo un minuto de alguna manera ha permitido que eso se vaya construyendo desde las funciones propias, desde los principios y objetivos que ha tenido. Entonces, bueno, tú hablas del escepticismo y cuando hablamos de escepticismo creo que es algo que en este momento todo el mundo estamos viviendo. Y uno dice, ¿qué es escepticismo? ¿Verdad? ¿Qué creemos nosotros que es escepticismo? Pues como no creer en algo, tener como alejarse de una creencia. no creer que es posible, en este caso no es viable, no es alcanzable en cierta medida. O que es igual de lo mismo que se viene manejando a nivel cultural. Es decir, el escepticismo es como el resultado de todo aquello que uno espera llegar a conseguir, pero que no lo ha conseguido y que uno dice, eso como que no va a pasar nada. Bueno, ese escepticismo del que nos está diciendo en este momento Jesús dentro de los acuerdos de paz, precisamente en esta época es un impacto muy grande socialmente para todos nosotros también, porque nos preguntamos si realmente la construcción de la paz es viable o no es viable. Y seguramente en todas las generaciones que a esta hora nos pueden estar viendo, cada uno hará memoria histórica de lo que ha sido la incidencia también, diríamos, de toda la organización Minuto de Dios y especialmente del Padre Rafael García Herreros, quien fue ese hombre que desde su liderazgo misional, desde su impacto, fue capaz de confluir a una población y hacer que esa población comprendiera cuál era ese camino de la paz. Seguramente ustedes, que también crecieron en familia, recordarían cómo a través del programa, todos los días de la emisión del Minuto de Dios, siempre el Padre colocaba en manos de Dios el día que ya pasó y la noche que llega. Pero el día que ya pasó lo hacía a partir de la experiencia que había vivido y del mensaje puntual que daba ese día. Y cuando nosotros vemos en el Padre Rafael García Herreros, hablando del tema de la paz, decimos, oiga, pero el Padre, ¿qué era lo que hacía para generar paz? ¿Por qué lo recordamos? ¿Por qué es tan impactante el Padre Rafael García Herreros para hablar de la paz? Y entonces tendremos que hacer memoria de los impactos que él tenía. Uno de los impactos, por lo menos, que el Padre Rafael García Herreros tenía, era ver a la persona como el prójimo, ver a la persona como el hermano, ver a la persona como parte de todo ese territorio, que era un territorio que él soñaba con un pueblito blanco. Hay un libro que se llama El Pueblito Blanco, del Padre Rafael García Herreros, en el cual él sueña todo un contexto universitario, una ciudad universitaria, con varios escenarios donde es posible construir la paz. Padre, yo creo que, antes de darte la palabra, yo creo que algo importante de lo que dice es que precisamente la construcción de paz no es solo desde la cúpula, no es desde la política, no es siempre desde los líderes políticos y sociales, sino también desde nosotros, que era un mensaje del Padre Rafael García Herreros, como incluso, por ejemplo tú, como consejera, como desde la gestión diaria, como desde la experiencia, como desde la vida propia, podemos de alguna manera contribuir a esa construcción. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando era consejero, que estaba contigo, que llegaba el estudiante así súper eufórico, es que no me han ayudado como ayuda, y de manera como eso se vuelve un reto también para la construcción de paz, ¿no? Exacto. Y pienso que también lo que decía el padre es el concepto que el Padre Rafael tenía de paz. No es la ausencia de conflicto, porque la intención no es que
haya conflicto y todo sea armonía y paz, sino como a través de esas tensiones que se dan de las relaciones propias del ser humano, se puede sacar eso que él dice de armonía, de ser tolerante, de ser solidario, de hablar desde un igual y no desde la jerarquía, ¿sí? Y hay algo que decía el padre también, que lo mencionabas de manera como ahí implícita, y es que el padre también hablaba no de una construcción de paz desde arriba, sino desde abajo, desde la relación propia, desde el diario vivir, y que es algo que nosotros claramente hacemos aquí en Un Minuto Virtual, porque pienso que cada área está como construyendo paz desde su gestión, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, cuando llega el estudiante así súper molesto, solamente con el hecho de yo llegar asertivamente y empáticamente, como ahí ya le estoy enseñando a alguien que desde la atención se puede construir paz sin tener la noción que la paz es la ausencia de conflicto. Eso también me acuerda, no recuerdo el nombre, pero hay un filósofo, ¿no?, que dice que nunca, o sea, siempre va a haber conflicto. El conflicto es natural, es necesario. Y es precisamente lo que tú dices, a través del conflicto cómo se llega a la paz, pero entendiendo ese diálogo no entre jerarquías, sino entre pares. Otra vez trayendo el ejemplo del diálogo de paz de Colombia. Cuando se sienta las FARC, se sienta el gobierno, no es un diálogo entre quién es malo, quién es bueno, sino entre dos personas que tuvieron dificultades, conflictos, tuvieron sus problemas y como iguales entran en ese diálogo, ¿no? Y hay un poco lo que también nos proponías hace un poco, cómo desde las jerarquías quitamos un poco todos esos estilos, digamos, gubernamentales, de poder, para sentarme con el que está al lado y decir, venga, tenemos que construir paz. Cómo desde director, padre, esa jerarquía de alguna manera se limita, o no se limita, sino se gestiona para construcción de paz. Sí, yo creo que es importante seguramente que todos pudiéramos entender que para que exista la paz necesariamente existe la guerra. Y cuando nosotros vemos la guerra es cada día nosotros levantarnos a hacer las cosas como debemos hacerlas. Esa es la primera guerra, porque seguramente quisiéramos quedarnos allá rico, para que nos vamos a levantar. Ay, qué pereza ir a trabajar, ay, qué pereza otra vez tener que llegar a una reunión. Ay, esa es la primera guerra, ¿cierto? Sí, y hay algo importante y es el impulso. ¿Qué es lo que genera la paz? La paz no es llegar a acordarnos en que tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo y no sucede nada. No, esa no es la paz. La paz se genera cuando en la diferencia del conocimiento, en las diferencias académicas, en las diferencias en la forma de convivir, llegamos nosotros a generar unos acuerdos. De hecho, el padre Rafael García Herreros, aquí cuando comenzó el Minuto de Dios, para poder estar en el Minuto de Dios y hacer parte, diríamos, de todo lo que era el barrio Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros lo primero que hacía era hablar con la persona. Hablar primero, diríamos, con ese padre de familia, con esa madre de familia que venía y pedía precisamente al padre una casita. Y el padre le decía, a ver, mija, ¿usted para qué quiere una casa? Padre, es que no tenemos dónde vivir. Ok, usted va a tener la casa, ¿dónde va a vivir y qué más va a hacer? ¿Qué pasó con la educación de los niños? No, padre, es que no tienen dónde estudiar. Pues hay que pensar que esos niños tienen que ser educados. Pero ¿y usted y su esposo qué hace? Y así comenzó el padre en toda la obra a generar, diríamos, de alguna forma guerreada, un ordenamiento que era necesario, porque llevaba la concientización de saber cuál era la misión de cada uno. Ejemplo, dentro del Minuto de Dios, cada 8 días habían unas mingas, o diríamos eran unos momentos en los que la comunidad debía cuidarse y cuidar el barrio, tener las casas pintadas, tener los jardines organizados, asistir a las reuniones donde formaban también comunitariamente temáticas y acuerdos para que existieran valores como la solidaridad, como el respeto, para que la gente andara correctamente, para que los niños pudieran ir al colegio, para que los niños comenzaran también a tener un espacio donde jugar. Y todo eso que se fue generando, que se fue gestando, fíjense que les decía antes, el pueblito blanco, era ese pueblito con el que el padre Rafael García Herrero soñaba y decía, es posible construirlo, pero para poderlo construir es importante que cada persona asuma su propia responsabilidad desde la misión que tiene. Y creo que eso es importante para todos nosotros, porque insisto, la primera guerra que nosotros tenemos es con nosotros mismos. ¿Cómo yo salgo de mí mismo
para que no haciendo las cosas como yo usualmente las hago, sea más proactivo y sea una persona constructivista, en este caso, que me lleve a emerger otras acciones y otras cosas en la cual cada uno de ustedes es importante, ¿cierto? Miren el diálogo que hemos empezado, ¿cierto? Para hacer este diálogo nos colocamos de acuerdo para hablar de una temática, pero la forma como seguramente cada uno de nosotros puede concebir la paz puede ser a partir de las experiencias, ¿cierto? La edad de ustedes seguramente en la edad vamos pensando que la paz puede ser esto. Para nosotros que somos un poco más grandes, a partir de las experiencias, a partir de los desarrollos, a partir de los momentos críticos de la vida decimos, sí, es que la paz puede apuntar a esto, pero lo que no puede pasar es que pensemos que la paz sencillamente puede llegar a ser unos acuerdos en el que me dan lo que yo quiero, te doy lo que tú quieres y así generamos la paz. No, esa no es la paz. Y seguramente que si el padre Rafael García Herreros estuviera digamos, presente entre nosotros, estaría continuamente clamando y reclamando y diciendo, no, las cosas no se hacen así. ¿Por qué? Porque el padre Rafael García Herreros, en su carácter, en su forma de ser, fue un hombre fuerte, fue un hombre disciplinado, fue un hombre organizado, pero era un hombre que le gustaba que las cosas salieran muy bien. Y mira que hay algo que dices que me parece importante y también de lo que venimos como viviendo. Actualmente nosotros desde el área psicológica están promoviendo un tema de responsabilidad afectiva, de empatía, de diálogo, de negociación, de manejo de emociones, y en cierta manera es algo que venía trabajando el padre desde hace mucho tiempo. Entonces a veces no solamente no se está cambiando, o sea, se está transformando los diálogos de cómo se venía manejando eso que el padre venía promoviendo, que antes lo veían de pronto desde el área porque el padre es padre, ¿no? Y entonces solamente la figura ya lo dejamos en la connotación religiosa, pero mira que desde otros campos, como la psicología, que es algo científico, pero se está promoviendo eso, que era un diálogo que venía del padre Rafael. Entonces como que se ha venido transformando también y ya ha venido como también no entendiéndose solamente desde el área religiosa, sino también desde otros campos que se está pidiendo que eso es necesario y que entendamos que la paz no es un tema de ausencias de la guerra, sino desde la atención cómo podemos construir otras cosas diferentes. Tenemos decir que la paz es una responsabilidad, una corresponsabilidad de construcción integral, ¿no? Es una corresponsabilidad, ¿sí? Para generar la paz necesitamos varios actores, pero ¿quién quiere ser actor de la paz? Es la pregunta. ¿Quién quiere entrar en ese escenario para que a partir de las diferencias logremos encontrar cuál es el camino común? La paz debe ser eso. Si nosotros vemos la paz, tiene 3 letras, ¿cierto? La primera es la P, y podríamos decir es la perseverancia. La segunda es la A, que podríamos decir son las acciones que realmente logremos nosotros realizar. Acciones que llevan indudablemente cada día a buscar cómo innovar, a buscar cómo resolver situaciones sociales. Pero la primera situación que tenemos que resolver es la disposición que tenemos para ser asertivos, para sentarnos y para escucharnos, ¿cierto? Y la tercera letra es la Z. Y la Z podríamos decir que comparativamente es cómo nos colocamos en los zapatos de los demás. Y a veces pensamos que colocarnos en los zapatos de los demás es no solamente sentir lo que siente la persona, es experimentar lo que experimenta la persona, sino es ser comprensivos con lo que tiene la persona. Y entonces es una parte, pero no es completa, porque resulta que los zapatos pueden ser pequeños y no le quedan bien, o los zapatos pueden ser anchos y le sobran, ¿sí? Sin embargo, la Z, diríamos que la empatía implica que nosotros podamos tener un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia para el padre Rafael García Herreros? ¿Cuál de ustedes creen que es el punto de referencia? Yo creo que es el servicio, y de ahí también quisiera hacer la cuña, ¿no? Radial. El servicio es como nosotros, desde las funciones que tenemos como colaboradores Uniminuto, damos
frente al estudiante y de cara al estudiante ese servicio para la construcción de paz, desde lo que él necesita, como lo decía el padre, sin llegar al paternalismo, sino diciéndole, venga, nosotros te damos unas herramientas, de alguna manera, una formación y demás, pero es como ese compromiso de lo que estás adquiriendo, en este caso con Colombia, pero también de nosotros cuando somos colaboradores de promover esa cultura, ¿no? De ese conocimiento no se vuelva solo, bueno, aquí hay una estructura académica, conceptual, sino desde el vivir. Y también desde el vivir la invitación que les decía la cuña a los espacios que la institución tiene para promover la paz, construir sociedad y comunidad. Y de ahí también la invitación a los espacios de voluntariado. Yo diría que también parte es de darse la oportunidad de cambiar la forma de pensar, porque siento que, como decíamos, empieza desde nosotros, ¿no? Desde esa batalla interna que nosotros tenemos desde lo que creemos y el cambio que podemos tener de pensamiento, porque cuando tú cambias de pensamiento, claramente vas a cambiar de acción y eso es lo que motiva a otras personas que te ven a ti cambiar de pensamiento y de acción a cambiar y a llegar, en este caso, a ese concepto de paz que no sea solamente desde lo teórico y desde lo político, sino que sea un poco más desde la vivencia y desde la acción. Pero ojo, que no se nos puede pasar algo importante. Fíjense que yo traje aquí un librito y dije, lo voy a colocar porque seguramente en algún momento me va a servir. ¿Y qué dice el librito? Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. El padre Rafael García Herreros, indudablemente, el minuto de Dios está, diríamos, arraigado en 4 pilares importantes. 4 pilares que son producto de la construcción de la paz. Un primer pilar, toda la espiritualidad de San Juan Eudes. Un segundo pilar, todos los valores que tenemos en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesucristo. Un tercer momento, que es lo que llamamos nosotros la doctrina social de la Iglesia. Y en esa doctrina social de la Iglesia, pues el padre Rafael García Herreros tiene esa inspiración también. Y eso va a sumar tanto, diríamos, al Evangelio, tanto a los valores, como a la construcción de lo que llamamos nosotros el humanismo cristiano. Ojalá nosotros pudiéramos hacerle una lectura a este librito que se llama Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay unos apartados muy interesantes, como por ejemplo este, hay un poder en nosotros. Y me dice, ¿cuál es el poder que tenemos nosotros en nosotros? ¿Será el poder de mando? ¿Será el poder y el único poder que nosotros tenemos a la luz del capítulo 14 del Evangelio de San Juan? Es poder saber que dice esas palabras, así como yo estoy del Padre y el Padre está en mí, ustedes también están en mí y yo estoy en ustedes. Y si yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, ustedes pidan al Padre lo que deseen y el Padre les va a proporcionar eso. Es decir, el relacionamiento nuestro de ser hijos. Ese relacionamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la obra el minuto de Dios está arraigado, diríamos, en esa gran connotación de lo que sostiene por existencia a todo ser humano y es en que crees tú. Si nosotros no tenemos, diríamos, una credibilidad y no tenemos ese impulso que nos lleve hacia algo, la paz difícilmente nosotros la podemos lograr. Porque ¿quién une esos lazos de paz? Los lazos de paz implica que nosotros revisemos en nosotros, 1, las capacidades que tenemos, 2, las oportunidades que se nos dan en la vida para que logremos cada día crecer, 3, la forma como nosotros podemos ir generando en nuestra vida acciones correctivas, porque sabemos que somos seres incompletos, seres finitos. Y 4, lo que dice el padre Rafael García Herreros, que nadie se quede sin servir. Y el nadie se quede sin servir es toda persona, todo ser humano que sabe que tiene un impulso de vida con una calidad importante. ¿Por qué? Porque esa huella es la que va a permear y es la que va a quedar en el corazón de los demás. El relacionamiento que nosotros tenemos aquí, el relacionamiento que estamos haciendo con cada uno de ustedes a esta hora cuando nos están viendo, es un relacionamiento para decirles, tú también eres importante para nosotros. Si tú te quedas solamente con el concepto de lo que puede ser la paz, pero tú no vas a hacer la paz en tu casa como padre de familia, como madre, como hijo, como docente, como colaborador, como administrativo, si no eres constructor en tus deberes oportunos, de una manera ágil, proactiva, dinámica,
difícilmente vamos a tener la paz, ¿verdad? ¿Cuándo hay paz en un hogar? Cuando todo está en completo orden. ¿Cuándo hay paz en una empresa? Cuando todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo hace las cosas que debe realizar y todo marcha perfectamente y todo el mundo tiene un clima organizacional muy bonito. Y no hay que empujar a nadie, no hay que decirle a nadie qué tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cada uno sabe con su sentido de pertenencia a qué está llamado, cuál es su misión y cuáles son los resultados que da. Y eso se vuelve genial, se vuelve bonito. Eso es ser constructores de la paz. Total. Es que se nos fueron las palabras. Nos cortó la inspiración. Nos dejó ya todos llenos de... No, pero sí, yo creo que pues como para ir también ya dando algunas ideas centrales, entonces desde lo que nos dice el padre Rafael García Herreros, la construcción de comunidad social, desde ese compromiso social, el que nadie se quede sin servir, y ese nada se quede sin servir desde la vida diaria, ¿no? Desde lo que somos día a día, de lo que expresamos día a día, y cómo entendemos al otro sin entender ese otro, acostumbrar al otro a dejar de ser lo que puede hacer, sino motivándolo a que aporte desde sus conocimientos, desde sus capacidades y ayudándole a, sin ese paternalismo, sino dándole las herramientas. Y ahí nosotros también como Uniminuto, desde Identidad Misional, desde la consejería, invitamos precisamente a los estudiantes a tomarles esa vocería de sus procesos, ¿no? Algo que tiene la rectoría virtual en esos procesos es que el estudiante se vuelve autónomo de su proceso de aprendizaje, creo que no lo puede decir mejor Liliana. Creo que ahí nosotros somos los pioneros también en enseñarles a autogestionarse, a que este proceso, si bien está acompañado de un montón de personas que estamos ahí trabajando, pero la autogestión depende de la autonomía y son los que lideran el proceso y que nosotros somos solamente motivadores y espectadores para poderlos ayudar a ese objetivo que tienen cuando se vinculan a Uniminuto. Entonces creo que sí, desde ahí nosotros estamos todos los días, diariamente construyendo desde eso que nos decía el padre, con pequeñas acciones chiquiticas, con la llamada, con el seguimiento, pero también con el enseñarles cómo tú puedes hacerlo y te acompañamos, pero camina también solo porque es necesario que tú tengas eso, que empieces a gestionarte solo, porque pues no siempre vamos a tener a alguien que nos apoye, sino también es necesario que vayan soltando. Como decía el padre, hacer lo que sabe que hay que hacer. Claro, pero entonces yo sugeriría, ya que estamos en Consejería al Aire, que diéramos esos tips importantes. ¿Cuáles serían esos tips importantes para que nosotros fortalezcamos la paz a través de nuestra rectoría Uniminuto virtual, ¿verdad? Entonces yo les diría, mire, un tip muy importante es para cada uno de nosotros. Antes de llegar seguramente a hacer acciones que sabemos que se pueden convertir en acciones que nos pueden llegar a perjudicar, porque son acciones que muchas veces perjudican, ¿cierto? Primero miremos qué es lo que deseamos hacer. Y entonces, si son, por ejemplo, en nuestras responsabilidades académicas, antes de que me esté llamando el consejero, de que me esté recordando, de que me esté diciendo, oiga, no se lo olvide, oiga, no sé qué, que a veces pareciera la labor del consejero que se vuelve como muy incisiva porque es el que me recuerda, es el que me llama y seguramente... maternal. A la vez. Y a veces te dicen, ay, qué intenso, ¿no? Sí. Y llama y otra vez que si ya hizo la tarea. Entonces, no deberíamos tener nosotros, diríamos, ese oficio de ser policías. Porque si yo quiero académicamente prepararme, mi responsabilidad está en que yo sea el primero en que tome conciencia de esa misión que yo tengo. Si yo quiero estudiar y he decidido estudiar, venga, hermano, hermana, apuéstele, haga su labor, haga su acompañamiento, que todo no lo sabe. Mire, estamos aquí en un espacio muy bonito donde me gustaría invitarlos a todos los que quieran venir a conocer nuestra biblioteca acá. Pueden venir presencialmente. Es un espacio muy bacano, muy chévere, en el cual podemos seguramente llegar a investigar y hacer muchas cosas. No nos quedemos solamente, por ejemplo, con el internet, no nos quedemos solamente con el chat GPT, ¿sí? Porque no todo lo que brilla es oro. Pero si nosotros, por ejemplo, escucháramos al padre Rafael García Herreros, estoy seguro que él diría que tendríamos nosotros que acudir a los libros, porque una persona cuando lee, cuando se instruye, cuando comienza, diríamos, a nutrirse allí de todo lo que está escrito, es una persona que tiene criterio. Entonces, ojo, segundo tips, tratemos de hacer lo mejor siempre. No esperemos a que seguramente estemos allí porque se nos convierte
otra vez diríamos como en el mismo esquema. Y el esquema es como que necesitamos un impulsor, como que necesitamos un propulsor, como que necesitamos alguien que esté haciendo como el chequeo de si ya dice. No, la sociedad no va a tener la paz así. Porque muchas veces pensamos que la paz es cuánto necesitas, cuánto te doy y listo. Te doy y ya quedas con eso contenta. Pero no te estoy realmente formando como persona o no te estás formando como persona. Y todos tenemos unas potencialidades grandísimas que seguramente nos perdemos esas potencialidades cuando no las damos a conocer. Y tercero, lo que no se da a conocer pasa inadvertido. Entonces yo quisiera seguramente decirles a todos, venga, así como el padre Rafael García Herreros no pasa inadvertido, así como seguramente muchos de nuestros líderes misionales, muchos de nuestros líderes, Diego Jaramillo y tantos otros, seguramente van a pasar, no pasan inadvertidos por una razón. ¿Cuál? Se hacen sentir, se hacen conocer, y al hacerse conocer, se hacen conocer desde su lado. Entonces, bueno, el padre nos hablaba del servicio desde el padre Rafael García Herreros, el padre nos hablaba de ese paso adicional desde la autonomía de consejería, pero también cómo nosotros podemos ser constructores de paz. Sería interesante que nos compartan sus opiniones a través del chat, nos dejen en comentarios y de esa manera también nosotros recopilar esos pensamientos que ustedes como estudiantes o asistentes de Consejería Labre nos dan el día de hoy. Entonces, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Bueno, Dios los bendiga a todos y que sean todos constructores de esa paz en sus lugares de trabajo.